El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 23, del versículo 27 al 39. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero por dentro están llenos de hueso y toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como si fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o en las perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar, dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú no has querido? Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío, y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Cristo nuevamente vuelve a llamarle a los fariseos y saduceos sepulcros blanqueados. ¿Cuántos de nosotros vivimos bajo una doble cara? Lo que se llama la hipocresía, la falta de sinceridad. Algunas veces vemos paredes muy bien pintadas, súper atractivas, como antes, cuando no se conocía la estructura del chirrop, de las casas que se fabrican en los Estados Unidos, con ese material que fuera como cartón. Y veíamos en las películas que salían las paredes y uno decía: ¡qué barbaridad! ¡Qué fuerte es ese hombre! Nadie sabía la estructura. Pero cuando la gente conoce, dice: ah, con razón, en la película cuando se le da un puntapié. Pero cuando uno ve aquellas casas, uno ve unas casas súper fuertes, pero una llama de fuego destruye totalmente aquel edificio porque son huecos por dentro, tienen insolación por el frío. En los sepulcros uno puede ver casitas, nichos bellos, bellos, pero al abrirlos vamos a encontrar huesos, mal olor. Así hay cantidad de personas. Les vemos por fuera atractivas, muy llamativas. Su apariencia es fenomenal, increíble, pero dentro de ellas llevan un corazón tan lleno de odio, de resentimiento o de doble o tres personas. Hay gente que incluso, como decimos, tiene tanta astucia para meterse en la vida y para hacer creer que es una maravillosa persona.
pero tiene un trasfondo increíble, como cuando vemos esos grupos de inteligencia que van y dentro de la estructura están por tanto tiempo conociendo sindicatos, ONG, partidos políticos o religiones o grupos determinados, y ahí están infiltrados. Y cuando uno viene a reaccionar, ya es bastante tarde con todo aquello que ellos han conocido o todo aquello que ellos se roban o llevan. Asimismo, hay personas que entran en la vida familiar o en los amigos, pero la intención que llevan es perversa. Pero en ese momento aparecen, como Jesús nos ha dicho, como vestidos o disfrazados de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Usted y yo estamos llamados a tener una vida auténtica, sincera, verdadera, a no vivir de esa hipocresía que es tan falsa, tan dañina. Asimismo, la palabra tiene que ser, como dice la carta a los Hebreos, una espada de doble filo que corta cuando entra y cuando sale. Nosotros no tenemos que presentar esa doble imagen, sino al contrario, ser aquello que Dios nos ha hecho y que nosotros tenemos que vivenciar y vivir con alegría, sabiendo que ese mensaje que predicamos y que estamos llamados viene de Dios. No con esa hipocresía de construir grandes monumentos. Hay gente que hoy recuerda con tanto esmero a los profetas, a Martin Luther King, a Gandhi, a Helder Cámara, a Monseñor Romero, pero en su momento fueron grandes enemigos. Hoy quieren hacerle monumentos, como aquella conferencia episcopal en su tiempo con Monseñor Romero y otros sacerdotes y cantidad de ricos, y hoy todavía muchos desde la ignorancia, pero al escuchar que el Papa Francisco lo va a reconocer, no es que él lo va a canonizar, porque el que canoniza plenamente es Dios. Nosotros solamente reconocemos y miramos la grandeza. Lo interesante de esto es, estamos llamados a perfeccionar nuestra vida y a no vivir como esos sepulcros blanqueados. Amén.